7:07 de la mañana. Sigue con nosotros la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional. Ella es una de las representantes del registro de venezolanos en el exterior. Lo está llevando además muy minuciosamente. Le preguntaba el tema de las edades. Según el estudio de tendencias migratorias nacionales de América del Sur, la migración de venezolanos pasó de 132% a 895% entre 2015 y 2017 en países pues, del continente, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina. ¿Pueden desglosar el tema de las edades? Porque eso también ha cambiado, no solamente la manera de irse del venezolano lamentablemente, sino también el tema de las edades, que bueno, nos deja sin un capital humano importante. Señor. Bueno, no hay edad para irse, se está yendo desde los irregistrados, tenemos desde los 18 años hasta los 70 años, personas que viven fuera de Venezuela y por supuesto estas personas han dejado también carga social, el 40% deja carga social, el 40% es cabeza de hogar y esa cabeza de hogar que se va precisamente a buscar mejor beneficios para su familia, deja carga social en el país, una carga social que el Estado por supuesto reniega porque no niega la crisis, niega la diáspora, niega la crisis humanitaria que estamos viviendo y obviamente eso es un peso para nosotros porque los venezolanos que están esperando que su familia, el jefe de hogar que se va, el tiempo de establecerse en un país, cuando te vas emigrando, primero te destierras porque en una situación como la de Venezuela, donde la diáspora y el éxodo es de esta manera, precisamente a consecuencia de la situación económica principalmente, significa el destierro para ese venezolano que no sabe cuándo volver a su país. Y un destierro que también significa que a lo mejor no estás, mientras estableces legalmente en ese país, y si el Estado no te registra en el consulado, porque no existe ni para el Estado y no existe para el Estado que regresa, donde llegas. Y obviamente eso también genera muchísima, psicológicamente también genera una depresión, inclusive el Estado venezolano no tiene ni siquiera una unidad de crisis donde se pueda determinar qué le puede pasar a los venezolanos, si hay algún venezolano que está enfermo, algún venezolano que necesita ayuda, o algún venezolano que de repente tuvo un accidente, o que de repente, cuántos venezolanos, por ejemplo, hoy están en Guatemala que pueden haber sido víctimas del volcán, o en esos venezolanos que han sido asesinados por X motivos, ¿dónde está el Estado venezolano que garantice el control y que sepa entonces saber y responderle a esos venezolanos que están en el exterior y que tal vez no están registrados ni siquiera en el consulado? Eso es una garantía que tiene que dar el Estado, tanto adentro como afuera, porque esos venezolanos que se van dejan familia. Una familia sí dividida, pero dejan familia y esa familia necesita saber también qué va a pasar con su gente cuando se van del país y obviamente muchos no saben tampoco cuál es la situación real en la cual pueden estar viviendo. Diputada, hay otro tema que no quiero dejar pasar por alto. Han habido rumores a través de redes sociales, han habido otras denuncias también de un supuesto plan Ocupa tu Casa, un tema también de las casas que quedan vacías por este tema migratorio. ¿Se ha recibido en la comisión este tipo de denuncias? Mira, un caso que pueda ser demostrado, la semana pasada no fue directamente denuncia a la comisión, pero sí de un vecino de mi municipio, Mario Briceño Iragorri, especialmente en el sector 4 de Cañada Azúcar, fue víctima de la invasión de su vivienda. Este vecino vive aquí en Venezuela, vive en Maracay, pero por cuestiones de trabajo viene para Caracas 4 días a la semana y de alguna manera está mucho tiempo fuera de su vivienda. Y resulta que fue cuando se entera de que su casa está invadida y la invasora es la nuera de la jefa del Consejo Comunal del sector. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A vecinos que se prestan, que son los consejos comunales, que se prestan para invadir las viviendas y robarle la propiedad privada a sus propios vecinos y que en este caso, en ese rumor misión Ubica tu Casa, se está generando un estrés también para los venezolanos que de alguna manera como este vecino que vive en Caracas más tiempo que en Maracay, pero esa es su casa porque no tienen derecho a invadirla, simplemente porque la excusa es que no tienen vivienda. ¿Dónde están entonces los planes de vivienda del Estado venezolano y por qué se prestan para esto? Esto nos lleva a nosotros nos llama la atención, pero también a tomar las alertas tempranas que como vecinos hay que organizarse y como vecinos tenemos que unirnos y organizarnos para proteger y defender
defender nuestra vivienda y defender nuestra propiedad, defender nuestros derechos y obviamente denunciar a los malhechores. Diputada, no irse o quedarse es una decisión personal y obviamente pues jamás vamos a apostar a la migración, todo lo contrario, deberíamos seguir luchando desde acá. ¿Qué va a hacer, y ya un tema un poco más político, la oposición venezolana ante las críticas que se le hacen al gobierno nacional, pero también el ciudadano critica a la oposición por no tener una propuesta, por no tener quizás un plan que pueda incentivar esa misma lucha o el querer quedarse en Venezuela? Bueno, primero que recordar que somos venezolanos todos y no nos podemos dejar de sentir orgullosos que somos venezolanos. Primero, ese es el sentido de pertenencia y somos Venezuela en el mundo y somos Venezuela aquí en nuestro país. Tenemos que apostar a ello e igualmente luchar para rescatar a la democracia y la libertad que hoy no tenemos los venezolanos. Y obviamente, cuando vemos que hoy los trabajadores eléctricos van a paro porque la situación de la empresa es deplorable, pero también la situación del sistema eléctrico es terrible y que es un llamado de atención que están haciendo para poder generar, para alzar la voz y para poder denunciar la situación crítica en la que viven los trabajadores, también lo que hacen los trabajadores de la Asamblea Nacional, que aparte de que no se les cumplen los contratos colectivos, son víctimas también de represalia y de una represalia política, simplemente por ser trabajadores de la Asamblea Nacional. Vemos cómo desde las instituciones destruidas por el mismo Estado como plan y como política de Estado, vemos que también hay un venezolano que todos los días se levanta a trabajar, se levanta a producir y se levanta a ser país. Y el país lo hacemos todos. Y el plan que nosotros tenemos es de organizarnos y seguir presionando internamente, acompañar a la gente y al pueblo, a esos gremios y a esa sociedad civil que todos los días protesta y alza su voz para decir basta, que no queremos a este gobierno y tampoco queremos seguir viviendo en el país que hoy nos está llevando a la pobreza, a la miseria y que por supuesto nos está llevando también a que la salida sea la frontera o el aeropuerto o inclusive hasta el mar. Nosotros tenemos que vivir y luchar con esperanza y con la fe y la convicción de que lo que estamos haciendo todos los venezolanos desde todos nuestros sectores es lo correcto y por supuesto rechazar a un gobierno malvado, inhumano, criminal y por supuesto perverso y genocida que no le importa a los venezolanos ni la vida, sino mantenerse en el poder. Diputada, hay participación a través de @primerapágina. Le agradezco por favor la respuesta lo más precisa que pueda. Leonel Eduardo Parra le pregunta lo siguiente: ¿cuál será el futuro de los niños que no comen bien dentro de unos 10 años? ¿Podrán tener el mismo coeficiente intelectual? No, para nada. La situación de la infancia en Venezuela está en riesgo y está en riesgo la vida de los venezolanos, principalmente los más vulnerados, tanto los adultos mayores, pero particularmente los niños venezolanos, que muchos no mueren antes de nacer y sus vidas están en riesgo, sobre todo los que tienen en la primera infancia. Por acá le comenta Coromoto Carrasquel: otro punto que hay que tocar es la página de apostilla. Nunca funciona, son pocas las veces que están funcionando. Los venezolanos que han decidido migrar y se quieren llevar sus documentos, les ha tocado sufrir para poder tomar una cita. Es una burla. Es una burla y es una violación de los derechos a los venezolanos que por elección deciden irse, pero también por elección deciden hacer este tipo de trámites que son legales y que son naturales y que en cualquier país del mundo no tienen por qué tener tantas trabas. Hay que exigir los derechos y hay que organizarse y decirlo y denunciarlo sin miedo. Ángel Tortolero le pregunta si el registro consular es potestativo de los interesados, porque usted asegura que el Estado es responsable. Es responsable porque el consulado es prácticamente el que representa a los venezolanos o a cualquier ciudadano en el país donde se encuentren. Por acá le pregunta también un tema que es muy recurrente a través de redes sociales, el tema de las remesas. Con el tema de los venezolanos que han salido del país, están enviando remesas para ayudar a su familia en esta crisis, que el gobierno claramente le quiere poner la mano y apropiarse de eso, para que estemos en el contexto de la diáspora venezolana, produce mucho más dólares que PDVSA. Sí, y nosotros tenemos que igualmente siempre denunciar. En estos días decían, o ayer salía un alto funcionario del gobierno que hablaba de que los venezolanos no deberían caer en mafias y no deberían caer en manos de personas que se aprovechan de los migrantes. Y yo le pregunto a ese señor, ¿y en manos de quién estamos? Nosotros estamos más bien viviendo esta situación precisamente porque estamos en manos de mafias y en manos de delincuentes. Seguimos revisando. Ramón Ramos le pregunta: ¿con qué organismo internacional han tenido contacto para que brinden apoyo a venezolanos que se van?
o que migran? Bueno, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos aprobado varios acuerdos y uno de los temas que se ha tratado a nivel internacional ha sido en apoyo a los venezolanos, por lo menos que se les amplíe o se les alargue el periodo del pasaporte que está a punto de vencerse, y como lo decía anteriormente, eso puede poner en riesgo a la estabilidad de esos venezolanos, la estabilidad migratoria. Y por supuesto hay apoyo por parte de esos países que reciben venezolanos. La ACNUR también se ha pronunciado y los venezolanos tienen una condición especial, un trato especial, sobre todo para tramitarlos legalmente en el exterior, para que se puedan establecer, puedan trabajar, generar empleo y pagar inclusive su propia seguridad, su seguridad social, que en este momento, por lo menos en Colombia, de acuerdo a las cifras, está colapsada. Por acá también le escribe la comunidad, reclama una pregunta. Si yo saqué el pasaporte, pagué mis unidades tributarias en ese tiempo, solo me faltaba retirarlo cuando fui, me informaron que tenía que pagar un aumento de nuevas unidades tributarias. ¿Eso es así o no? Bueno, lo que en este caso, eso si se lo dice en el SAIME debería pagarlo, pero igualmente lo importante es que usted tenga su pasaporte, es un derecho sacar el pasaporte y nadie le tiene que hacer pagar más de lo que usted ya pagó. Seguimos revisando por acá, le pregunta @PatriciaH60, tengo un hijo de 11 años, hace 2 y medio le saqué la cédula en San Antonio del Táchira y esta es la fecha, aún no me la entregan. Desde ese tiempo voy toda la semana y solo me dicen que no hay sistema. Desde hace 2 años y medio nadie me da respuesta de nada. No hay sistema, no hay papel, no hay material. Cuando hay elecciones o procesos de elecciones fraudulentos en cualquier sitio de partido de gobierno hacen operativos, y eso a usted, señora, le está violando el derecho a la identidad a su hijo, que es menor de edad, por cierto, y está en la obligación el Estado de garantizarle esa cédula de identidad y tiene que ir, insistir y denunciar. Denunciar sin miedo. Diputada, me quedan algunos segundos para despedir, son las 7:19 de la mañana y no podía dejar de preguntarle si la Asamblea Nacional va a discutir el día de hoy la destitución de Luis Florido como presidente de la Comisión de Política Exterior. Esta información se conoció ayer, durante este fin de semana, y pues hay mucha expectativa con respecto a este tema. ¿Conocían ustedes de esta destitución o fue algo sorpresivo? Bueno, particularmente yo me enteré por las redes y me enteré por los medios a través de un comunicado que hizo el Partido Voluntad Popular, y ahorita saliendo de aquí nosotros vamos a tener la reunión de todos los lunes de Junta Directiva y me imagino que allí se va a discutir también el tema y la posición que va a generar lo que va a ser, en este caso, la Asamblea Nacional, que creo que es a quien le corresponde como institución y, por supuesto, quien designa también a los presidentes de las comisiones. Diputada, ¿cuál es el próximo paso de este registro? ¿Qué otras investigaciones se van a hacer? Bueno, llevarla a instancias internacionales, sobre todo, para que esa ayuda humanitaria también se pueda percibir, y te quería mostrar también, Stenis, y agradecer a través de esta pantalla de Globovisión y de Primera Página el agradecimiento recibimos del Papa Francisco, que le hicimos llegar una misiva desde la Comisión de Familia, nos respondió, y obviamente también el Vaticano y la Iglesia venezolana son instancias muy importantes para poder lograr la ayuda y el apoyo en cuanto a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti, de verdad. Un placer por conversar con usted. De verdad, gracias a ti. Era la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, representante además de la Comisión de Familia del Parlamento y quien lleva el registro de venezolanos en el exterior. Son las 7:20. Hacemos pausa acá en Primera Página, al regreso mucho más, no se parten.